para, para saber que estamos juntos. Ok, genial. Entonces, empecemos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. De verdad que me emociona muchísimo. Por supuesto que estoy súper nerviosa, que este evento, este webinario es mío. Ustedes vinieron a escucharme y eso me emociona y me da nervios. Pero bueno, mm, una cosa, yo les pido por favor que quiten todo lo que les distraiga, lo que les pueda distraer, porque esta hora es para ustedes y yo tengo la ilusión de que les vaya a transformar la vida, de que vaya a ser un antes y un después en su bienestar financiero. No es teoría, ¿sí? No son conceptos abstractos, sino que son tres errores concretos que hacen que no construyas patrimonio aunque ganes bien y cómo los podemos corregir en los próximos 90 días. Claudia, ¿tú me escuchas? Por favor, ¿puedes encender la cámara rapidito y decir que sí, que me escucha? No me percaté de eso. Hola, hola, muy buenos días, muy Ok, buenas tardes por acá buenos en días. Uruguay. Sí, Sí, estoy con la gracias. cámara encendida, ¿me ves? Sí, te veo, gracias. Bien, se te Ok. escucha perfecto, Chef. Se te Ujú. escucha perfecto. Gracias, buenísimo. Bueno, ahora sí, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, sí, yo les prometo que esto va a ser útil, va a ser interesante y muy probablemente les cambie la perspectiva del dinero mm, de aquí y para siempre. Entonces, para empezar, no cambia, que no cambia, qué raro. Sí. Para los que no me conocen, me presento rapidito. Soy Lisette Blázquez, asesora financiera bajo estándar FINRA. He trabajado con profesionales latinoamericanos como ustedes. Invierto desde el 2008, llevo 6 años en la profesión. He consultado a más de 100 familias entre Latinoamérica y Rusia. Soy mamá, esposa latinoamericana. Uso esta misma estrategia que les voy a contar hoy, la uso yo en mi vida. No vengo de familia rica, tampoco he tenido herencia ni atajos, lo que tengo son un bagaje de errores propios, de estudios y de experiencia trabajando con latinoamericanos como ustedes. Antes de empezar de lleno, vamos a dejar claro para quién es y para quién no es esta masterclass. No es para ustedes si lo que buscan es hacerse ricos rápido, si esperan un secreto del trading, si quieren una acción mágica que multiplique su dinero en 30 días. Eso no existe y si alguien se los está vendiendo, los está estafando o está confundido. Esto sí es para ustedes si lo que quieren es construir patrimonio que dure décadas, si están cansados del prueba y error de empezar y dejarlo a medias, si reconocen que necesitan más estructura que información. Entonces, a este punto yo les pido por favor que participen, que si yo les pido que escriban algo, por favor háganlo y que estén hasta el final, porque al final viene lo mejor. Si planean irse al minuto 45, no lo hagan, porque al final viene una sorpresa muy bonita. Ahora, ¿están listos? Sí, pongan una reacción en el chat. Dedito. Ok, buenísimo. Entonces, fíjense, empezamos. Ajá. Si tuvieran que decidir quién es más rico, este señor de la izquierda, que es dueño de un negocio de venta de casas móviles en Texas, tiene 50 años y un ingreso anual de $90,000. O este señor de la derecha, un abogado, miembro de un bufete prestigioso, tiene 51 años y un ingreso anual de $92,000. ¿Quién dirían que es más rico? A ver.
Pueden escribir en el chat. Ok, quizá lo más lógico, sería decir, me encantaría ver sus respuestas. El abogado, ajá, exactamente. Eso sería lo más lógico. Él tiene un ingreso mayor. Pero no. En realidad, perdón, aquí voy. En realidad, no. El señor, el dueño del negocio de las casas móviles en Texas, tiene un patrimonio neto de $1.100.000. En cambio, el abogado tiene un patrimonio neto de $226.000. Es decir, 5 veces menos, aunque tiene un ingreso mayor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Algo muy importante, y es el primer error: confundir ingreso con patrimonio. El primer error, y está documentado por estos dos señores. En 1990 ellos publicaron, si no me equivoco, el año de publicación del libro, El millonario de la puerta de al lado, basado en entrevistas a más de 1.000 millonarios en Estados Unidos a lo largo de 20 años. Entonces ellos se dieron cuenta de esto, que mucha gente confunde lo que es el ingreso con patrimonio. En realidad son dos cosas muy diferentes, ¿sí? El ingreso es lo que entra, es más bien una ilusión que tenemos. Gano bien hoy, pero el patrimonio es lo que se queda. De hecho, en economía se llaman diferente. El ingreso se llama flujo y el patrimonio se llama stock o capital acumulado. En cambio, muchas veces nos obsesionamos, ¿sí?, con cuánto gano, cuándo me van a aumentar el sueldo, cómo gano más, cuando en realidad la pregunta importante, la pregunta realmente, la piedra angular de todo es cuánto se queda. ¿Cuánto se queda? Entonces, este es el primer error: confundir ingreso con patrimonio. Hay un muchacho, Morgan Housel, que en su libro La psicología del dinero, hoy en día está muy famoso ese libro, ¿sí? Él, en el libro aparece esta frase que es muy emblemática: la riqueza es lo que no se ve. Sí, porque si ustedes ven una persona que va manejando un carro de $100.000, no necesariamente esta persona es rica. Lo único que sabemos de esta persona es que tiene $100.000 menos que cuando compró el carro, o $100.000 más de deuda. ¿Sí? Eso es lo único que sabemos del estado de riqueza de esta persona. Entonces, la riqueza es lo que no, es el ingreso que no se ha gastado. ¿Sí? La riqueza es la opción que aún no has tomado de comprar algo más adelante. Spoiler: tu propio tiempo, que al fin de cuentas es el beneficio más importante de construir riqueza: tener la opción de ser dueño de su propio tiempo, hacer lo que quieras en el momento que quieras, donde quieras, con quien quieras y por el periodo de tiempo que desees. Eso es el valor real principal de la riqueza, ¿sí? Pero Stanley y Danko no se quedaron en la teoría, sino que se fueron a la práctica, inventaron una fórmula muy sencilla, y es lo que vamos a hacer ustedes y yo ahora. Se trata de multiplicar la edad por el ingreso anual bruto y multiplicarlo entre 10. Por favor, cojan un papelito, algo donde escribirlo, ¿sí? Yo les puse aquí un ejemplo para ilustrarlo, ¿sí? Para que esté más claro. 35 años, por ejemplo, que tenga la edad que ustedes tienen ahora, el día de hoy, por el ingreso anual bruto. Por ejemplo, una persona que gane $2.500 al mes por 12 son $30.000 al año. Lo dividimos entre 10 y nos da 105.000. Les doy 20 minutos para que hagan su cálculo.
Ok, bien. Ahora, este numerito que les dio, ¿por qué es importante este número? Porque Stanley y Danko, ellos proponen que esto es el capital esperado que debe tener una persona en el momento presente. Es decir, con esta edad, con este ingreso, este es el capital esperado. Ahora vamos a compararlo con el patrimonio real. Es decir, los activos que ustedes tienen al día de hoy menos las deudas. Eso nos da el patrimonio real. Por ejemplo, un caso hipotético que yo puse aquí, ¿sí? Si sus activos son de $150,000, le restamos hipotéticamente deudas de 40,000, nos da un patrimonio real de 110,000. Entonces, es el numerito que nos dio anteriormente, eso lo vamos a comparar con el patrimonio real. Si el número que tuvieron aquí antes es menor al patrimonio real, entonces están lo que Stanley y Danko llaman un under-accumulator of wealth. Son un acumulador deficiente. Si el número está cerca, son un acumulador promedio. Y si el número es el doble o más, son un acumulador prodigioso. Acumulador prodigioso. Entonces, ahorita en el chat yo no necesito por favor que me pongan el número, pero pónganme la emoción. Depende. ¿Depende de qué? Depende. Pónganme por favor difícil responder. Difícil responder, eso fue anteriormente. Ok. Sí, no necesito que me pongan el número, sino la emoción que sintieron al ver el número, ¿sí? La emoción, es decir, lo que sea, vergüenza, vértigo, calma, orgullo, lo que sea. Eso es muy importante, ya van a ver más adelante por qué. Vamos a constatar más adelante por qué esa emoción es el motor de lo que estamos haciendo hoy. Alivio, wow, qué bien. Genial. Bueno, entonces, pero esa nuevamente no es la norma, ¿sí? Lamentablemente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué profesionales capaces, con buenos ingresos, terminan siendo en su mayoría acumuladores deficientes? ¿Por qué? Por inflación del estilo de vida, que es un fenómeno que, gracias al cual aumentan normalmente en el ciclo de vida normal de una persona, desde que comienza a ganar su primer ingreso hasta que tiene, no sé, 30, 40, 50 años, y hasta que termina su vida activa, hasta que termina de trabajar, normalmente el ingreso sube, es una tendencia general, ¿sí? El ingreso sube, pero no pasa lo mismo con el patrimonio no sube. ¿Por qué? Porque cada vez que nos aumenta el ingreso, queremos un carro nuevo, una vivienda más grande, restaurantes más caros, viajes más exclusivos, ¿sí? Entonces hay una inflación del nivel de vida. Muchos estudiosos lo llaman la cinta hedónica, que uno corre, pero nunca avanza. Eso también se llama la carrera de la rata, ¿sí? Pero bueno, en otro contexto un poquito. Entonces, por eso, la trampa más grande del profesional exitoso es que siempre cree que el siguiente aumento va a resolver el problema, pero nada más lejos de la realidad. El siguiente aumento lo que hace es seguir mmm, alimentando este ciclo del aumento de que sube la inflación del estilo de vida. Entonces, existe un patrón, la buena noticia es que este patrón se puede romper y se puede romper con un mecanismo científico demostrado científicamente, ¿sí? Estos dos señores, Richard Thaler, ellos en el 2000, Richard Thaler y Shlomo Ben Artzi, en el 2004
ellos hicieron una investigación brillante que llamaron Save More Tomorrow, ahorra más mañana. Por cierto que Richard Thaler más adelante recibiría el Premio Nobel de Economía. Eh, ¿De qué se trata esto? Ahorra más mañana. Ellos entendieron que a la gente le cuesta ahorrar hoy porque duele, ¿sí? Duele deshacerse de una parte del ingreso para algo que es incierto, deshacerse de un gasto cierto hoy para un gasto incierto mañana. Entonces, ellos lo que propusieron es, para incentivar a los empleados a ahorrar más, les propusieron que ahorraran, que se comprometieran a ahorrar una parte de cada aumento de sueldo a futuro. Entonces, sí estamos más dispuestos, ¿verdad?, a comprometernos mañana, como si el yo de mañana nos importara un poquito menos que el yo de hoy. Pero bueno, ellos aprovecharon ese sesgo psicológico para en aras del ahorro. ¿Y cuál fue el resultado? Buenísimo, que la tasa de ahorro de los participantes pasó del 3,5% al 13,6% en 40 meses. Casi se cuadruplicó. Los empleados que se anotaron, primero que se anotaron mucho más, creo que fue más o menos el 80%, ¿sí? Es decir, hubo una tasa de la gente que accedió al programa bastante grande y se mantuvieron y la tasa de ahorro aumentó, es decir, fue todo un éxito ese programa. Esto nos habla de un patrón que sí, es un principio que sí es real, ¿sí? Se llama págate a ti primero. Pero con un matiz importante, fíjense, pagarte a ti primero automatizadamente y comprometiéndote hoy a hacerlo con aumentos futuros que aún no recibes. Esto es lo que separa a los que llegan a los 60 años con 1 millón de patrimonio de alguien que llega a los 60 con el mismo carro de lujo, que ya no es tan nuevo y nada más. Y también esto hecho durante 10, 15, 20 años religiosamente es lo que separa a un acumulador prodigioso de un acumulador deficiente. Entonces, para resumir, sabemos que lo que construye patrimonio no es ganar más, sino la estructura, ¿sí?, con la que administramos cada dólar, cada peso que entra en nuestro presupuesto, en nuestro bolsillo. Les propongo una tarea para la casa 1. Calculen su patrimonio neto real. Activos menos deudas. Lo hemos hecho aquí, sí, pero así muy, muy rápido. Háganlo con calma en su casa. Activos, miran todos sus activos reales, menos las deudas, y eso les va a dar el patrimonio real. Luego compárenlo con la forma de Stanley y Danko, que vimos, edad por el ingreso mensual bruto dividido entre 10. Entonces, para que vean realmente con sus propios ojos qué tipo de acumuladores son al día de hoy. Y tomen una decisión, qué porcentaje del próximo aumento van a destinar al ahorro. ¿Sí? No el monto, sino el porcentaje. Bien, hemos hablado del primer error. Ahora, arreglar el primero no es suficiente, ¿sí? Porque incluso si acumulan dinero en Latinoamérica, hay algo que se lo devora, ¿sí? Para nosotros los latinoamericanos, esto lo sabemos de primera fila. Entonces, el error 2, no tener estrategia contra la erosión monetaria, ¿sí? Imagínense esto. Venezuela a finales del 2016. Un profesional que gana bien va al supermercado, compra lo que necesita y los precios suben a un ritmo tan rápido que se duplican cada 18 días. Esto no es exageración. Esto ha sido documentado oficialmente. Este señor, Steve Hanke, profesor de economía aplicada en Johns Hopkins University,
lleva la tabla de referencia académica mundial sobre hiperinflaciones, la Hanke Cruz World Hyperinflation Table, originalmente publicada en el 2013 en el Routledge Book de Historia Económica. En esa tabla se documentaron 56 episodios de hiperinflación. En diciembre del 2016, Hanke agregó el episodio número 57, Venezuela. El 3 de diciembre del 2016, la inflación venezolana cruzó el umbral técnico de hiperinflación, más del 50% mensual, durante 30 días consecutivos. En su pico, en noviembre del 2016, la inflación mensual llegó a 221%, es decir, que los precios se duplicaban cada 18 días. Una cosa descomunal, ¿sí? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque esto no pasó en otro planeta, pasó en Latinoamérica, en nuestra lengua hispana que todos hablamos, hace menos de 10 años. Y sí, Venezuela es un caso extremo, pero es un patrón que afecta a todos en mayor o menor medida en Latinoamérica, la erosión monetaria. Y la erosión monetaria nos cuesta, ¿verdad? Patrimonio. Venezuela es un caso excepcional en su magnitud, sí, pero es algo, como les digo, que nos afecta a todos. La inflación, la devaluación, las crisis monetarias en Latinoamérica. Lo que pasa en Latinoamérica no es excepcional, es una norma histórica. Y también lo han documentado estas dos personas, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff. Es decir, no es algo que yo digo, es algo que han documentado. En el 2009, ellos publicaron su libro que es referencia obligatoria en economía financiera. This time is different. 8 centuries of financial folly. Esta vez es diferente. 8 siglos de locura financiera. Carmen Reinhardt, ambos son profesores de Harvard. Ella es economista ex jefe del Banco Mundial y él es ex jefe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos analizaron 66 países en 5 continentes a la historia de 800 años y llegaron a esta conclusión: que ningún país de mercado emergente en la historia, ninguno, ha logrado escapar de episodios de alta inflación. Ninguno, ¿sí? Y Latinoamérica es una región que con la mayor frecuencia histórica de crisis monetarias recurrentes. Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú. Ellos, Reinhardt y Rogoff, los llaman serial defaulters. Perdón, países que generación tras generación entran y salen de crisis monetarias. Esto no es política, esto es estadística histórica de Harvard, con 800 años de datos. Entonces, si esto ha pasado tantas veces, generación tras generación, ¿sí? En nuestra querida Latinoamérica, ¿por qué creemos que nuestra generación será diferente? ¿Sí? Esa es la premisa del libro, de hecho, que siempre pensamos que esta vez va a ser diferente, pero la historia una y otra vez nos muestra que la cosa es diferente. Entonces, es un patrón que se repite. Otra persona muy otra persona inteligente, diría yo, ¿sí? Ray Dalio, uno de los inversores más exitosos de los últimos 50 años, fundador de Bridgewater Associates. Él publicó en 2021 un libro que es fascinante, de verdad, yo lo he estado escuchando. Principles for Dealing with the Changing World Order. Principios para lidiar con el cambio del orden mundial. Él estudió las 3 últimas monedas de reserva, lo que él llama el Big Cycle, el ciclo grande. Primero fue el florín holandés en el siglo XVII, cuando Holanda era la potencia comercial dominante y el mundo guardaba valor en el florín holandés.
Luego fue la libra esterlina en el siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando el Imperio Británico estaba en su apogeo. Y a partir de 1944, con los acuerdos de Bretton Woods, firmados por 44 países el 22 de julio de 1944, a partir de ese momento, el rol de moneda de reserva mundial lo ocupa el dólar estadounidense. Sí. ¿Cuál es la situación hoy? Que el último reporte del Fondo Monetario Internacional, el tercer trimestre de 2025, muestra que el dólar representa cerca del 57% de las reservas de los bancos centrales del mundo, unos 7 billones de dólares. 57%, más que el euro, el yen, la libra, el yuan juntos. Sí, cierto que el dólar ha bajado de su pico del 72% en el año 2000. El mismo Ray Dalio lo menciona en su libro, que eventualmente esto va a cambiar, está cambiando de hecho ya, pero ese cambio ocurrirá en décadas, no en años, no será un cambio drástico, ¿sí? Y esto tiene implicaciones prácticas para nosotros, enormes. Podemos ver aquí las implicaciones, ¿sí?, que tienen para nosotros los latinoamericanos. El peso colombiano en el 2014 estaba por los 2.000 pesos por dólar. En el 2024 llegó a tocar los 4.200. En 10 años el dólar duplicó su precio en pesos. Visto al revés, el peso perdió casi que la mitad de su valor frente al dólar. El peso mexicano en el 2014, 13 pesos por dólar, hoy cerca de los 20, alrededor de los 20. El dólar subió 55% frente al peso en una década. El bolívar venezolano, no vale la pena hacer la cuenta, es astronómica. El peso argentino, inflación anual en 2024 del 118% según datos del Fondo Monetario Internacional en solamente un año. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay profesionales latinoamericanos, probablemente ustedes también, que piensan que invertir en dólares es arriesgado, ¿sí? Yo les propongo un reframe, verlo un poquito desde otra perspectiva. El riesgo no es tener dólares, el riesgo es no entender que su patrimonio entero está concentrado en una sola moneda y esa moneda históricamente pierde valor. Ojo con esto, que mi misión aquí es educar, ¿sí? Yo no les estoy diciendo que el dólar es perfecto, no lo es. Tampoco les estoy diciendo que salgan corriendo a comprar dólares, saquen todo de su moneda local, nada de eso. Lo que yo estoy haciendo es informar y llamarles la atención sobre una realidad que nos atañe, ¿sí? Eso es. Bueno, y tarea para la casa 2. Busquen y anoten 3 cifras, solamente 3. La primera, el tipo de cambio de su moneda local versus el dólar hace 10 años. Segunda, el tipo de cambio hoy. Y tercera, calculen el porcentaje de la diferencia, lo que ha cambiado, ¿sí?, el precio del dólar frente a su moneda local hace 10 años y hoy. Porque hasta que ustedes mismos no saquen esos números, ¿sí? Son 3 numeritos, muy fáciles de sacar. Le pueden preguntar a Google que los ayude o a la IA. Pero hasta que ustedes mismos no hagan esta tarea, esto va a seguir siendo teoría. En el momento que ustedes mismos lo hagan, lo vean con sus propios ojos, va a empezar a ser personal. Les va a comenzar a ser personal. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya sabemos los 3 errores, los 2 primeros errores, quiero decir. Que el ingreso no es patrimonio, porque hay una cosa que se llama la inflación del nivel de vida, ¿sí? También el segundo error, que la erosión monetaria es real y es silenciosa, nos atañe a todos. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, Lisette, esto yo lo sabía, no me estás diciendo nada nuevo, ¿sí?
Yo leo libros, veo las noticias, incluso lo he intentado. Entonces, yo les pregunto, si ya lo sabían, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han empezado a construir patrimonio? Eso nos lleva a el tercer error, buscar atajos en lugar de construir estructura. Buscar atajos en lugar de construir estructura. Al día de hoy, sí, la pregunta que yo les hice anteriormente, si ya lo saben, ¿por qué no lo han hecho? Esta pregunta es importante y separa al 20% de quienes lo hacen del 80% que siempre están intentándolo. Y no se trata de no tener, no se trata de disciplina, como vamos a ver a continuación, no se trata de carácter débil tampoco, menos se trata de no tener tiempo ni dinero. Sí, se trata de este error, quizá el más caro de todos. Buscar atajos en lugar de construir estructura. Bradley Clones, hoy la foto se fue no sé dónde, perdón, aquí había una foto. Bueno, no me voy a poner a buscarla ahorita. Perdón, se fue la foto. Bradley Clones, quizás sí la busquen. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Verlo? A Bradley Clones. Ok. Bueno, es un chico simpático, pero eso por cierto que se parece un poquito a Brad Pitt. Un poquito, si se imaginan a Brad Pitt con barba blanca. Bueno, él es psicólogo financiero, profesor en Creighton University y uno de los investigadores más citados en el campo de Financial Therapy. En el 2011, él, junto con su equipo de investigación, publicó en el Journal of Financial Therapy un estudio con 422 personas que cambió cómo entendemos la relación entre psicología y dinero. Él encontró lo que él mismo le dio el nombre de money scripts, guiones monetarios, ¿sí? Guiones de dinero. Encontró 4, donde 3 de ellos estaban asociados con más deuda, comportamiento financiero caótico y menos patrimonio. Pero para lo que estamos conversando hoy, uno de esos 3 es más, para lo que estamos conversando hoy, uno de esos 3 money scripts es el más importante, ¿sí? Se llama money status. Money status. Como palabra, una cita textual de Bradley Clones, los guiones de Money Status equiparan el valor propio con el patrimonio neto y ponen una prima en comprar lo más nuevo y lo mejor. ¿Qué significa esto? Que las personas con Money Status, por favor apaguen el micrófono. Hola. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas con money status, ellos, su valor personal lo ponen en aras de cuánto ganan y cuánto muestran, cuánto pueden comprar. Entonces es un círculo vicioso. Entre más gano, más gasto y más quiero mostrar que gasto, más quiero mostrar que puedo ir a restaurantes más caros, ponerme ropa de marca, tener el último teléfono de moda, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque ese, esas ganas de tener más los llevan a ganar más y sin embargo siguen gastando más, entonces ganan mucho pero no acumulan patrimonio, ¿sí? Son acumuladores deficientes a pesar de que ganan muy bien. Y Brad Clones, él entrevistó al 2,5%, bueno,
quizá no a todos, pero a personas que están en el 2,5% de las personas que mejor ganan en Estados Unidos. Y entonces llegó a esa conclusión. Justamente ese guión del Money Status es el que lleva a las personas a buscar soluciones rápidas, visibles, llamativas. El último curso viral, trading, cripto, el fondo que le recomendó su amigo en el club de fútbol. Uh-huh. Entonces, sí, pero ahora, bueno, sabemos por qué buscamos atajos. ¿Sí? Se lo he explicado con el ejemplo de las investigaciones de Brett Clones. La pregunta es, ¿por qué los atajos fallan? Y aquí vamos a otra persona, BJ Fogg, que él publicó su libro que se llama Tiny Habits. Tiny Habits. Él es doctor en Behavior Design, director del Behavior Design Lab en la Universidad de Stanford. Más de 20 años investigando cómo cambian realmente las personas. Su método ha sido probado con más de 40,000 personas. Él, él llegó a una conclusión que destruyó el mito de la transformación rápida. Fíjense, una cita textual de Fogg, de BJ Fogg. Las emociones crean hábitos, no la repetición, no la frecuencia, no el polvo mágico. Las emociones. Por eso les había pedido al principio, que escribieran qué emoción sintieron cuando hicieron el cálculo, ¿sí? De su patrimonio esperado, porque justamente las emociones son muy importantes y son las que mueven la aguja a la hora de formar hábitos. Entonces, este señor Pop dice que cuando queremos hacer un cambio grande, ahorrar el 30% del ingreso, crear una cartera de inversión completa, de la noche a la mañana leer 5 libros de finanzas en el mes, eso no es sostenible, porque depende de la motivación y la motivación es volátil, llega y se va, ¿sí? Entonces, no, por eso nos cuesta, ¿sí? Formar hábitos sanos sobre todo, porque no por falta de carácter, sino por biología. Entonces, Fogg propone una fórmula. No, propone una fórmula. Él dice que el comportamiento sucede cuando hay tres cosas. Motivación, sí, capacidad y anclaje. Si uno falla, no hay cambio. Entonces, lo que él propone es empezar pequeño, anclar a hábitos que ya tenemos, ¿sí? Eso se traduce en la capacidad que tenemos en empezar pequeño, anclar a hábitos ya existentes y, muy importante, celebrar cada victoria, por minúscula que sea, celebrar cada victoria, alegrarnos, que eso se quede marcado en nuestra cabeza, ¿sí? En nuestro inconsciente. Y a partir de ahí, con ese sistema, tener paciencia y dejar que el tiempo haga lo suyo, que el sistema trabaje. Sí. Y, sin embargo, la investigación más rigurosa sobre la formación de hábitos que se han hecho es de Philippa Lally y su equipo, publicada en la European Journal of Social Psychology. Ellos encontraron que el promedio para que un hábito se vuelva automático es 66 días, con un rango que va de 18 a 254 días. La diferencia entre 18 y 254 días está entre lo que está bien diseñado y lo que es ruleta. Es decir, lo que es flojo, lo que no resulta. Sin estructura puedes estar 8 meses intentando algo que con el diseño correcto se instala en 2 a 3 meses. Pero entonces ya sabemos por qué buscamos atajos, por qué los atajos fallan y entonces, ¿qué es lo que sí funciona? ¿Sí? Este señor Charles Duhigg, periodista ganador del premio Pulitzer, en su libro The Power of Habit, publicado en el 2012,
Su libro está basado en años de investigación con neurocientíficos del Massachusetts Institute of Technology y estudios de casos corporativos reales. Él llegó a una conclusión que parece simple, pero ha cambiado las reglas del juego, ¿sí? Cuando hablamos de hábitos. Él dice que no todos los hábitos son iguales, que hay keystone habits o hábitos clave, que son hábitos que cambias uno y detrás de ellos en cascada se modifican otros hábitos que no estabas buscando cambiar conscientemente, ¿sí? Entonces, él dice que los hábitos clave inician un proceso que con el tiempo transforma todo. Y el ejemplo más llamativo de su libro, quiero verlos que están aquí. El ejemplo más llamativo de su libro es este. Paul O'Neill, en 1987, cuando llegó como CEO a Alcoa, una empresa metalúrgica gigante en Estados Unidos, en su primer discurso a accionistas no habló de ganancias, no habló de productividad, habló de una sola cosa, seguridad laboral. Los accionistas pensaron que estaba loco. Sin embargo, 13 años después, el valor de mercado de Alcoa se había quintuplicado. Habían roto récords de productividad e innovación. ¿Por qué? Porque la seguridad laboral implicaba hacer mejoras en la comunicación interna, en procesos, en el entrenamiento, en el liderazgo. Y esto aplica también a su patrimonio y a su bienestar. Cambiando 3 hábitos financieros clave, esto tiene una implicación directa en su tranquilidad financiera, al fin de cuentas, en su libertad financiera, en muchas cosas en su vida, ¿sí? Tiene implicaciones profundas, no solamente en el dinero, sino en su familia, en su salud, en su mundo laboral, en un montón de cosas. Entonces, lo que les quiero decir ahora es que, por supuesto, el profesional latinoamericano del año 2026 no tiene problemas de información, sí, información hay mucha, está YouTube, hay libros, hay influencers, hay un montón de información. Entonces, es un problema de diseño conductual con acompañamiento, como hemos ya visto en los 3 errores que hemos pasado, ¿sí? Que hemos visto. Entonces, resumiendo los 3 errores que hemos visto ya, el ingreso no es lo mismo que patrimonio, la erosión monetaria se devora el capital acumulado y no, no hay que buscar atajos, lo que hay que hacer es construir una estructura con paciencia, con planificación. Y bueno, ahora me gustaría hablarles teniendo todo esto en cuenta, de algo que yo he creado, se llama ERA, Estrategia de Riqueza Activa. Es un programa de 90 días, 100% online, creado especialmente para implementar estos 3 hábitos clave de los que hemos hablado. Los 3 pilares de ERA son exactamente los 3 hábitos financieros clave. Hábito 1, hábitos financieros saludables como tal, que es la piedra angular. Se trata de implementar eso, lo que hablamos en el primer error, ¿sí? No confundir el ingreso con patrimonio, construir hábitos que se sostengan con el tiempo. Construcción de fondos, pilar 2, que es el puente entre el pilar 1 y el pilar 3. Construir el fondo de emergencia y el fondo para invertir. Pilar 3, hacer que el dinero genere dinero. Entonces, el pilar 3 se trata de construir criterio propio.
y de poner el dinero a generar dinero, pero con criterio propio, teniendo una estructura basada en información, basada en práctica, basada en el criterio propio. Concretamente, ¿qué incluye el programa? Primero, clases grabadas de máximo 15 minutos, máximo de 2 a 3 horas semanales, hacen falta, ¿sí? Segundo, sesiones y dinámicas grupales en vivo a la semana. Es muy importante comunicarse con los demás compañeros de la cohorte, del grupo, porque eso es la parte más importante de la transformación, ver cómo los compañeros mm, también van avanzando. Número 3, y no menos importante, sí, sesiones uno a uno conmigo, personalizadas, porque sus números son únicos, su experiencia es única y necesitan una guiatura personalizada, profesional. 4, comunidad cerrada de soporte. 5, planillas, simuladores, recursos recargables. Y 6, asistencia por email y WhatsApp las 24/7. Los 90 días que dura el programa. Quiero dejar claro que ERA no es un curso. Estrategia de riqueza activa es un programa de transformación muy importante, ¿sí? Que tiene tres aspectos clave: estructura, secuencia y acompañamiento. Y bueno, antes de hablar de inversión, 2 cosas importantes. Uno, la garantía. Tienen 14 días desde el inicio del programa para evaluarlo. Si en esos 14 días sienten que ERA no es para ustedes, devolución completa, sin preguntas, sin papeleo, sin incomodidad. El riesgo de probar es 0. Yo decido quién entra a ERA. Antes de aceptar a alguien, tenemos una conversación corta de calificación, y si en esa conversación detecto que no es su momento, no los dejo entrar. Esto protege 2 cosas, más bien. Protege su dinero y protege la calidad de la cohorte, porque yo quiero gente comprometida, no curiosos. ¿Sí? Y todos los compañeros también es mi responsabilidad que estén los que deben estar, que estén los que son y sean los que estén, como quien dice. Bueno, quiero darle las gracias por su energía, por su, por estar aquí, por su atención. Y bueno, nos estamos despidiendo. Cualquier duda que tengan, nos seguimos escribiendo por mensajes directos. ¿Sí? Wow. Estuvimos un poquito menos de una hora, ¿saben? Sí, en cuanto al tiempo estuvimos perfecto. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas, si les quedaron. Buenísimo. Bueno, entonces les deseo que tengan un magnífico fin de semana. Sí, magnífico fin de semana. Hagan las tareas. Y bueno, entonces doy por cerrado el desafío ERA con broche de oro. Adiós. Chao. Chao. Un abrazo fuerte, los quiero.